nos vamos a San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a estar dialogando con el médico veterinario Román Irurtia, él es nutricionista y aparte es un amigo. ¿Cómo estás, Román? Tanto tiempo, buen día. ¿Cómo estás, Lore? ¿Todo bien? Es verdad, mucho tiempo, así que no nos vemos. Todo Sí, tranquilo. rato. Bueno, pero siempre es un gusto saludarte y por lo menos vamos a charlar vía Zoom hoy acerca de la actualidad de Filotera, ¿verdad? Entre otras cosas, en estos días también estuvimos hablando de un tema muy importante acerca de la gente que está a cargo de los feedlot y productores agropecuarios también, sobre el bienestar animal, ¿verdad? Teniendo en cuenta las inundaciones que se están dando en gran parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona centro. Vos que estás continuamente recorriendo feedlot, seguramente quizá por ahí no en tu zona hay tanta agua, no ha llovido tanto, pero sí verás recorriendo la provincia de Buenos Aires esta complicación que están teniendo los feedlots. No, sí, realmente afectó mucho y todo esto se intensifica más a la vista porque a lo mejor veníamos de 2, 3 años con seca y estos periodos a lo mejor no se veían tanto. Era muy común antes ver que los inviernos en la provincia de Buenos Aires en los filos siempre había barro porque siempre teníamos precipitaciones que iban de 200 a 300 milímetros en esta etapa. Y era una constante que había que tratar de apaciguarla. Pero en los últimos 3 años, a lo mejor con los periodos de seca, fueron inviernos muy benévolos. Y bueno, y este fue totalmente al revés. Todo lo que no habíamos tenido en los últimos 3 años se intensificó mucho más. Y bueno, hoy sí, el estado de los corrales está complicado. Y obviamente esto también se da porque muchos de los filoteros, productores, a lo mejor no tenían la rutina de limpieza por lo que veníamos hablando antes. Y bueno, cuando te llovió lo que llovió en la primavera y lo que viene lloviendo en este invierno, bueno, eso es mucho más. Y más con corrales que estuvieron muy cargados en el primer semestre. Ahora se están un poco desahogando un poco con el tema de cantidad de hacienda porque el barro mismo lo está haciendo salir. Pero sí, es un tema que le preocupa mucho al productor, que lo toma en cuenta desde el punto de Claramente, vista sí. de bienestar animal, desde el punto de vista productivo, porque un animal de esto en un estado así baja mucho la ganancia diaria de peso y las conversiones obviamente se van para arriba, siendo negativo para el negocio. Así es, como vos bien lo dijiste, y hay que separar lo que fueron los primeros 6 meses, donde aparte salía toda la zafra. Bueno, arranca con un enero, como es habitual, por una cuestión estacional, con el stock escaso en los feedlot, después se va reacomodando cuando sale la zafra. El primer semestre fue bueno, el segundo es el tema, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva que viene para los feedlot? Ya ahora pasó la zafra y demás, y con esta cuestión también del agua. Y la verdad que, bueno, se dieron diferentes situaciones. En el plano a lo mejor económico del negocio en sí, sí, fue una zafra que a lo mejor la reposición estaba muy por encima del precio de venta y eso también es bueno para el negocio porque no tenés un costo ya que entras, digamos, con un número negativo. Y por otro lado teníamos muchos kilos de maíz para hacer un kilo de gordo. ¿Eso porque el kilo de maíz a lo mejor estaba barato. Siempre trabajamos con kilo. En el primer semestre el promedio fue 200 pesos el kilo de maíz, con un gordo que siempre rondaba en los 3.000 pesos y un poquito más. Entonces teníamos casi 13 a 15 kilos de maíz para kilo compartido. Sumado que no teníamos que a lo mejor achicar esa diferencia de compra-venta. En el segundo semestre todo esto cambia por las condiciones climáticas, como bien decía, que a lo mejor se acentúan para negativo y con una reposición que se ha escapado por encima del 15%, 16, 20%, depende de las categorías, principalmente porque fue muy benévolo el invierno para los campos. Hay muchos animales en los campos, se ve mucha avena, muchos raigrases, y bueno, eso hace que el productor retenga. Hay menos oferta de invernada, la invernada aumenta y el precio de gordo está estable, principalmente para el consumo. Y la exportación a lo mejor se está despertando un poco más. ¿Qué decir? Con maíz barato y con un kilo de ración a lo mejor un poco más económica, no se puede compensar ese desfasaje que hay en la compra-venta. Y sumado a lo que a lo mejor estamos en un año eleccionario, de elecciones medias, pero bueno, todo esto en la última semana cambió mucho. En 10 días en la Argentina cambia mucho y bueno, cambia el tema de la tasa. Tenemos hoy tasas que del costo del dinero que están por encima del 5 o 6%. Entonces eso es muy difícil. No hay mucha financiación para la compra de la hacienda y con estas tasas que empujan y los quebrantos pueden ser un poco más grandes de lo que uno piensa. Justo ayer estaba leyendo un informe, algo de lo que puede complicar y mucho a los feedlot, se viene complicado en los próximos meses, es la parte financiera. Tal cual. Sí, es algo como bien decíamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que
al revés de lo que pasaron en años anteriores, hoy tenemos una exportación que está muy pujante en la demanda del novillo. Como bien veníamos escuchando los reportes antes de que nos conectemos, digamos, el novillo está muy demandado, pero está demandado en el consumo interno de ese novillo de supermercado, que hablamos de 4.20, 4.40, que no puede bajar los precios porque tiene una exportación que está pidiendo un novillo más pesado y está traccionando para arriba. Y a lo mejor lo que era hace 10 días atrás, 6.000 pesos el kilo al gancho, era un número que nos asombraba. Pero hoy estamos hablando de eso que es casi un puizo por la devaluación misma que se dio. Entonces esa exportación es lo que tracciona y hace que el consumo se mantenga y no baje tanto. Pero con un precio estable de venta, estamos hablando que la compra sí se despegó. Igualmente, Lorena, tenemos que ver qué es lo que pasa ahora la semana subsiguiente. Yo la semana pasada hice una recorrida por provincia de Buenos Aires, anduve por Roque Pérez, Alvear, Saladillo, hay mucha agua en los campos, los campos se han achicado mucho, los campos de verdad se han achicado mucho, y va a ver qué pasa con ese animal que estaba retenido en los campos haciendo kilos baratos, si a lo mejor el productor no se va a tener que desprender y eso va a ser un poco más de oferta en el mercado y qué pasa con esa invernada. Digamos, hay que ver lo que pasa en las próximas semanas. Sí, así es. Bueno, de cualquier manera tenemos 800.000 vientres menos este año con respecto al stock del 2024. Esto ya es una realidad. A esto se suma las malpariciones que están teniendo, época de parición a pleno, la malparición que están teniendo algunos animales por el tema de la inundación, con lo cual se va a ver complicado el stock para el próximo año, ¿verdad? También. Sí, ese es un titular que salió la semana pasada. Creo que a lo mejor es difícil. A ver, los analistas ganaderos que están metidos más en la parte de cría, ellos lo tienen un poco más claro, pero hay una realidad. Nosotros tenemos alrededor siempre de 22 millones de cabezas de vacas madres, 21 o 22 millones. Y siempre tenemos ese histórico que tenemos un destete sobre todo esas vacas, un 65, 64, 67%, depende de cómo se tome. Mucha de la vaca que a lo mejor hoy que se registra menos, es mucha vaca que a lo mejor fue vacía, era vaca que no servía para el negocio como reproductora y una vaca que se tomó el negocio por un precio de que la vaca está muy demandada para el mercado chino y de exportaciones están buscándolo. Entonces a lo mejor ese registro de menos cantidad de vaca puede ser que sean sobre esas vacas que eran improductivas y que no nos afecte en definitiva a lo mejor la producción de ternero. Ese por el lado a lo mejor, y habría que analizarlo bien. Por el otro lo que vos decís es tal cual. A partir en provincia de Buenos Aires, zona centro, empiezan las pariciones, empiezan a partir de julio en adelante y estas lluvias no les juegan una buena pasada. Pero bueno, hay una realidad que los productores cada vez se van eficientizando un poco más. A un buen precio de los números del negocio, que la rentabilidad empieza a ayudar, ya todos los productores empiezan a pensar diferente. Pero no solamente los productores que están en la parte de filo, también de los primeros eslabones, los creadores. Ya hay mucha tecnificación, empieza a invertir en infraestructura y hacen esos manejos para que cualquier cuestión climática les pegue lo menos posible. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo conteo que tenemos ahora, las 12 a partir de septiembre, y bueno, son datos que se van a conocer después, casi a finales de año, ¿no? A partir del 1 de enero 2026 se va a cambiar el límite de faena, ¿verdad? Nuevamente se va a volver a poder faenar por debajo de los 300 kilos. ¿Cómo impacta esto en los feedlots? Va a ser un tema, como digo, estamos en un nuevo contexto, de una exportación que está por encima o está en el 30% de la faena total. Y una exportación está traccionando cada vez más y está demandando. Y con un precio de la reposición de ese ternero liviano que está muy caro. Yo creo que hoy, con un kilo de conversión barato, es decir, aunque nosotros tengamos un kilo convertido de 2.500, 2.400 pesos en un filo, en un corral, tanto sea de una recría o un engorde, no compensa esa diferencia compra-venta que tenemos cuando uno mete pocos kilos. Entonces yo no sé hasta dónde va a ser un negocio, puede haber algunos casos especiales de un filotero, una persona que haga corral y compra un ternero de 150, 170 kilos para meterlo solamente 100 kilos. Porque ese ternero de 150 kilos va a salir y no lo va a poder compensar solamente con la conversión esa diferencia. Yo creo que hay muchos sistemas que cada vez se están armando más para a lo mejor comprar un ternero de pocos kilos caro, pero diluir ese precio con muchos kilos agregándole. Entonces quiere decir que no tengo miedo. Yo creo que todo el mundo está buscando hacer animales más pesados para tratar de diluir esa diferencia de compra-venta, que es lo normal, es lo que pasa en Estados Unidos, a lo mejor que siempre es el mercado de referencia que vemos en la parte intensiva de carne. Allá tenemos casi más de un 20-25% de diferencia entre lo que es la reposición y el animal que se vende. Y los americanos, la única forma que hacen esa diferencia, porque hoy tiene un momento actual que tiene mucho menos vacas, es diluyéndole, agregándoles muchos kilos.
Yo creo que no hay que asustarse. Es un tema que siempre fue candente en la Argentina. Pero como te digo, como un y a lo mejor estos 10 años atrás era un suicidio de la ganadería, porque sí, porque teníamos un 5 o 6% de exportación. Pero hoy con un 30% de exportación, con una demanda de la exportación tan grande y a lo mejor menos oferta de terneros, que la gente empieza a ver que el negocio da de meter muchos kilos, no hay que tener de temor. Román, bueno, vos tenés un cargo muy importante, gerente de rumiantes en Biofarma, una gran empresa argentina relacionada al feedlot. Estuve presente en enero, de hecho, en una de las plantas realmente impresionante, ahí en Córdoba, y vamos a volver a recorrer, pero bueno, vamos a volver con las cámaras de Chacra Televisión para poder hacer una gran recorrida, porque es una gran empresa argentina que invierte mucho, sobre todo en tecnología también. Realmente es una planta modelo la que tienen ahí. Tal cual, sí, Biofarma, bueno, somos una empresa de nutrición de más de 45 años y en los últimos 4 años a lo mejor se invirtió mucho en lo que era, nosotros trabajamos hace 20 años con el tema, desde que se engordaban 600, 800 mil cabezas salían de un feedlot de la faena de 13, 14 millones de cabezas. Hoy estamos que de las 13, 14 millones de cabezas que se mantenemos en estos últimos 20 años, 5 millones de cabezas de cenaza son reales que salen de un feedlot. Pero a los números que uno ve cuando el consumo del maíz, que tiene el consumo de maíz doméstico en la Argentina, creemos que hay más de 8 millones de cabezas, es más del 50%. Y todo eso como empresa decimos, bueno, muchos de los datos que nosotros copiamos, los copiamos de los sistemas americanos, que eran totalmente diferentes al nuestro, porque ellos tenían animales de 700 kilos, a lo mejor de los brasileros, que son animales enteros, en el OR, en un contexto totalmente diferente, o en Australia. Y bueno, la empresa hace 4 años decidió hacer un centro de investigación, tal cual como decís en Jesús María, que tiene un centro de investigación con 4 módulos bien diferenciados. Hacemos mucha investigación, ya tenemos más de 60 trabajos realizados, que son todos trabajos nada relacionados a un producto comercial o algo específico. Es mucho de manejo de biotipo animal, de alimentación, de nutrición, de sanidad, todas cosas que dan información al productor y que muchos de los técnicos nuestros de la empresa que están en el medio captan esas dudas o esas cosas que faltan, la trasladamos, las analizamos y después se las devolvemos a nuestros clientes. Y a su vez también tiene un feedlot comercial de casi 18.000 cabezas, que es el que sustenta económicamente a la parte experimental. Pero sí, algo que te dejo abierta la invitación y es interesante. Nosotros estamos orgullosos, pero orgullosos para la ganadería en completo, ¿no? Como empresa tal cual, de que haya un centro que investiga en el contexto que nosotros nos manejamos. Con decirte, cuando empezamos nosotros hacíamos mucho animales consumo de la parte comercial. El 70% de feedlot era animal consumo. Hoy te diría que el 95% más es todo animal pesado de exportación. Le fuimos virando y fuimos cambiando, ¿no? Como se fue cambiando el contexto en la Argentina. Sí, realmente doy fe del feedlot que tienen ahí en Jesús María. La empresa en general, ¿verdad? Es de primera y me gustaría ir a recorrerla con más tiempo. Estuve un ratito de pasada, pero me gustaría ir con las cámaras para mostrar, ¿verdad? Toda la actividad, porque ahí está toda la cadena completa. Realmente empresas que sigan apostando a la ganadería en nuestro país, más allá de los vaivenes económicos, pero siempre el ganadero sigue apostando, vuelve a apostar y es la verdad que es lo que hace grande nuestro país también. Siempre decimos anecdóticamente, esto empezó todo en el 2020, en plena pandemia. Antes que empiece la pandemia en enero, empezamos ahí a construir, nos agarró toda la pandemia, en un año se armó todo el feedlot y toda la estructura que ves, que ahora se sigue extendiendo. Pero en abril del 21 fue cuando se puso la primera pata y en mayo fue cuando se cerraron las exportaciones. Y la verdad que la gerencia en ese momento lo vi con una cara, porque decís, cómo en un país que uno invierte tanto se cerró. Pero gracias a Dios estamos en otro contexto y a lo mejor lo que fue un comienzo bastante complicado, hoy la verdad que lo vemos al negocio, lo sufrimos por todas las variables que estuvimos hablando recién. Nosotros también somos los que sufrimos que la reposición está muy cara, el kilo convertido es barato, no compensa a lo mejor esa diferencia compra-venta y vamos tratando de buscar alternativas para que el negocio siga dando. Pero yo creo que lo positivo a todo esto es que hoy tenemos una exportación que está creciendo, que está demandando, no hay complicaciones con el mercado interno está abastecido tranquilamente y yo creo que eso intensifica todos los eslabones de la cadena, desde no solamente al feedlot, sino también a la parte de cría y un eslabón que siempre hablamos y que nunca estuvo, que fue la recría. Tanto puede ser recría corrales, que se trabaja mucho, como también recrías a campo, en esos campos que eran ganaderos mixtos y que a lo mejor se habían pasado a la agricultura y con los precios que no están tan benévolos a la agricultura, el productor está pensando en meter más pata y de un producto que hoy sale no menos de $2.80, $3 el kilo.
Impecable, como siempre, Román. Me gustaría tenerte cuando estés en Capital, sentado acá conmigo para charlar, seguir charlando, porque hay mucho realmente para charlar de ganadería, de feedlot, de nutrición, bienestar animal, bueno, de todos los temas que vos sabés y muy bien. Prometo estar así, prometo darme una vuelta y coordinarlo. Gracias por tu tiempo, Román, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Lore, y bueno, un abrazo grande y felicitaciones, porque todas estas cosas siempre hay que difundir cada vez más la ganadería y la actividad agropecuaria, y yo creo que es lo importante, difundirlo, porque hay mucha gente cada vez más interesada y esperemos que sea un horizonte por demás de largo todo lo que se venga. Así es, hay que siempre difundir. Muchas gracias. Hasta el próximo contacto. Gracias, nos vemos, hasta luego.